El cáncer es una alteración celular, evidentemente, pero es una enfermedad que acompaña al humano desde que es humano, pero incluso desde antes, porque hasta los dinosaurios tienen evidencias de cáncer, así que es consustancial a la vida, es una alteración, un fallo, que es, digamos, la cara opuesta a la vida. Una cosa lleva a la otra y en realidad va unido indisolublemente al humano. Ahora hemos encontrado, porque trabajamos en una necrópolis, Kubet el Hawa, en el sur de Egipto, en la frontera sur de Egipto, con el resto de África, hemos encontrado unas tumbas de los gobernadores de la zona. Dentro de un proyecto con la Universidad de Jaén, pues hemos encontrado las evidencias más antiguas de cáncer que hasta ahora se habían descrito. Estamos hablando entre 2000 y 1800 a.C. tenemos evidencias de cáncer de mama, de cáncer de próstata, y también este año hemos encontrado un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer infantil muy raro. Bueno, yo creo que para definir el cáncer teníamos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es que el cáncer no es una enfermedad como tal, sino que es un grupo de enfermedades, de ahí la dificultad en el diagnóstico y también en el tratamiento. Y en segundo lugar, y eso sí es común para todas, que la característica fundamental es que tiene un grupo de células que olvidan, vamos a decirlo así, que tienen que morir, se desactiva su mecanismo que nosotros llamamos de apoptosis, que es una muerte celular programada, y por lo tanto lo que hace es que se replican de forma totalmente descontrolada. Eso es lo que origina lo que conocemos con el nombre de tumores malignos, y además tienen la tendencia a expandirse, a viajar a través del torrente circulatorio o por otros sistemas a tejidos vecinos y producir lo que conocemos con el nombre de metástasis. Es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos hoy en día. Y fundamentalmente porque cada vez afecta a más gente. Recientemente hemos celebrado el Día Mundial del Cáncer, que se celebra siempre el 4 de febrero, y las cifras pues, nos impresionan año tras año. Concretamente, por ejemplo, en la provincia de Granada, que tenemos un registro poblacional del cáncer, el año pasado se diagnosticaron más de 5.500 casos. Actualmente estamos intentando comprender pues eso, cómo las células genéticamente se van dañando y llega a un punto de que empiezan a crecer de forma descontrolada, invadiendo otros tejidos y haciendo, por ejemplo, que células del hígado se vayan al pulmón con los problemas fisiológicos que al organismo le conlleva. Obviamente, como se puede comprender, las células del hígado tienen que estar en el hígado y ejerciendo su función específica, y si van al pulmón, pues van a ocasionar unos problemas porque acaban ocupando el lugar que tienen las de pulmón. Esto lo estamos, los mecanismos mediante el cual las células se manifiestan con este comportamiento todavía no los entendemos bien, y entonces lo que estamos intentando es avanzar en este conocimiento. El trabajo, la lucha e investigación contra el cáncer puede enfocarse en distintos aspectos, que van desde la prevención, hábitos de vida saludables, al diagnóstico, al tratamiento o incluso después a las etapas tardías. En nuestro caso estamos fundamentalmente enfocados al diagnóstico temprano. Y para ello utilizamos como general las técnicas basadas en la emisión de luz fluorescente. La fluorescencia es una propiedad que tienen algunas sustancias que emiten luz bajo determinadas condiciones. Pues bien, nosotros utilizamos esta luz para identificar pequeñas variaciones o pequeños cambios que pueden suceder en el organismo o a nivel celular, para identificar cuándo puede estar un tumor o puede aparecer un tumor en etapas iniciales, y con eso poder establecer un sistema de diagnóstico sencillo. La medicina de precisión y dentro de la oncología de precisión se basa en estudiar genes, proteínas y otras características de los tumores, pero con la idea de tener una selectividad, es decir, tener como dianas las células tumorales, en este caso nosotros nos dedicamos a las células madre cancerígenas, de una manera selectiva y tratar a los pacientes no como con una enfermedad cáncer,
sino a cada paciente que tiene un cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, una mujer con un cáncer de mama y otra mujer con otro mismo cáncer de mama no son iguales, sino que cada paciente hay que tratarlo como un individuo, y de ahí el desarrollo de la medicina personalizada, que va dirigida especialmente a entender esta patología como algo específico de un paciente y que se diferencia de otro paciente. El poder estudiar los biomarcadores y los procesos que suceden a nivel celular en distintas etapas de la enfermedad nos puede servir como medio de monitorización, por ejemplo, de un tratamiento. Puede servir para probar si un nuevo tratamiento funciona o no. En concreto, nosotros también tenemos alguna línea relacionada con ello. Con estas técnicas de microscopía, nosotros hemos visto que aplicando diferentes modificaciones químicas a ciertas sustancias, conseguimos localizarlas en distintos compartimentos de la célula. Aplicando esta misma idea a fármacos, a potenciales fármacos antitumorales, podemos aplicar esas modificaciones químicas y hacer que el fármaco vaya y se dirija a donde más falta hace en las células tumorales y a donde va a causar un mayor efecto. Entonces, por todo ello, todas estas técnicas de fluorescencia ayudan también al desarrollo de fármacos, tanto para probar su eficacia como para proponer nuevas estrategias y nuevos fármacos. Lo que se intenta es que la sangre o la saliva o la orina nos permita dar información de cómo está el proceso tumoral. Y la ventaja que tiene la biopsia líquida es que, a diferencia de lo que normalmente hacemos con biomarcadores en sangre tumorales, que son clásicos, esta biopsia líquida, como utiliza otras moléculas más pequeñas, pueden ser proteínas libres, pueden ser ADN que está circulando en la sangre que produce el tumor, o puede ser incluso lo que se conocen como los exosomas. Los exosomas son importantísimos. Nuestro grupo actualmente está muy centrado en este tipo de partículas. Son partículas de tamaño pequeñísimo, tienen aproximadamente unos 100, 80, 100 nanómetros, es decir, tamaño nanométrico en escala de la nanotecnología. Y estos son como los emisarios que produce el tumor antes de que se produzca la metástasis celular. Y estos emisarios, que se denominan exosomas, llevan información genética, y eso hace que desde un tumor que está en un órgano, por ejemplo en la mama, y antes de que se produzca la metástasis en el pulmón, envía estos emisarios para preparar el terreno. Igual, yo lo pongo también como ejemplo en la guerra. En una guerra, para invadir un territorio, normalmente se mandan esos emisarios, vigilan el terreno, ven las fortalezas que tiene el enemigo y después va toda la tropa. Pues estos serían esos emisarios, estos exosomas que van al tejido, dependiendo de las condiciones y dependiendo del tipo de las características moleculares de estos emisarios, pues la metástasis se producirá en el pulmón o se producirá en el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de detectar estos emisarios en la sangre por medio de la biopsia líquida, es decir, coger una muestra de sangre, aislarlos y caracterizarlos, aquellos que son específicos de estas células madre cancerígenas, pues estaríamos adelantándonos un poco a lo que va a ocurrir después a nivel clínico, que se hace una persona una resonancia, ha dicho, oye, tú tenías un tumor primario, pero tienes metástasis en el hígado o en otro órgano. Nosotros lo podríamos predecir de manera de detectar precozmente la sangre, tanto estos exosomas, como moléculas de ADN circulante, como moléculas de microARN, microácido ribonucleico, que son información genética en un trocito muy pequeño de esa información genética, y eso lo podemos detectar en la sangre, en la orina o en la saliva. Nuestro grupo es un grupo que se encuentra especializado en el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer. Y en esas nuevas estrategias, que como en todos los grupos van cambiando a lo largo del tiempo, en la actualidad abarcamos fundamentalmente tres grandes líneas. Desarrollar o mejorar fármacos que ya existen mediante nanopartículas, utilizar genes que sean capaces de destruir las células tumorales y buscar, en este caso, nuevos extractos de origen vegetal. Estamos trabajando ahora mismo con extractos de origen vegetal para el tratamiento del cáncer. La idea final es tener un arsenal de armas terapéuticas, de herramientas para, bueno, lo que es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de estos pacientes que están afectos de una enfermedad que hoy por hoy, pues desgraciadamente todavía no podemos decir que se encuentra erradicada. Nosotros empezamos a trabajar concretamente en cáncer ahora se van a cumplir 25 años. Entonces, nuestra función ha sido siempre la de establecer una molécula de referencia que llamamos prototipo. Esa molécula pues, puede tener, evidentemente, o tiene de hecho una actividad biológica, en este caso anticancerosa.
pero esa molécula era realmente muy tóxica. Entonces, nuestro objetivo cuando iniciamos este trabajo consistió en tratar de, si era posible, mejorar la actividad y además disminuir la toxicidad. Entonces, a lo largo de estos 25 años, y hemos hecho pues prácticamente 2 líneas de agentes antitumorales, habremos sintetizado del orden de 1500 moléculas, que son muchas moléculas en un ámbito universitario que tiene limitaciones. Y en el ámbito del que estoy hablando, en el primero, pues realmente la actividad de la primera molécula se ha mejorado hasta en 1000 veces con las moléculas de las que disponemos en la actualidad. Bien, nuestra investigación se centra en una radioterapia que es selectiva a nivel celular. Es una terapia en la cual se combinan 2 agentes que por separado son inocuos. Por un lado, se introduce en el cuerpo un compuesto que lleve átomos de boro, que es un compuesto que no es tóxico ni radiactivo y se fija selectivamente en el tumor. Entonces eso actúa como un caballo de Troya que está dentro de esas células malignas. Y luego se irradia con neutrones. Los neutrones son partículas que no tienen carga y son de baja energía, las que se utilizan para esta terapia. Con lo cual penetran en el cuerpo produciendo relativamente poco efecto y cuando interaccionan con esos átomos de boro es cuando producen una reacción nuclear que libera una gran cantidad de energía en un alcance muy corto, destruyendo selectivamente las células. Entonces esta terapia es única en este sentido. La terapia lipídica sería el uso de análogos lipídicos, es decir, de sustancias que mimetizan los lípidos que hay en las células para realizar cualquier tipo de tratamiento, ¿no? En este caso, utilizarlo para detener la proliferación del cáncer, de las líneas tumorales, y un poco basadas en que tiene una estructura muy parecida a esos lípidos que encontramos dentro de las células o en las membranas de las células, y cómo afectan sobre todo al metabolismo, que forma o que destruye o que almacena este tipo de sustancias, de moléculas. La nanotecnología en lo que se basa es que nos vamos al mundo nanométrico, que estamos hablando que en el diámetro de un cabello humano cabría 100.000 nanopartículas en el diámetro, no en la longitud. Entonces, para irnos a la escala, la escala estamos, una escala muy pequeña. Luego, una vez que estamos en esa escala, lo que se ha visto es, claro, la ventaja es que tú estando en esa escala puedes interaccionar con los sistemas biológicos y puede emplearlo como una herramienta. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Pues lo bueno que tiene es que tú esa partícula, antes de administrarla, puedes modificarla y en ella unir lo que tú creas necesario que se puede utilizar. Entonces, se puede utilizar, pues ponerle fármacos, y entonces ahí mejoraríamos a lo mejor pues que ese fármaco no se deteriorara mucho. Pero es que lo bueno que tiene en los nanosistemas es que además podemos ponerle por fuera ligandos, moléculas, que lo que hacen es que lleva a ese nanosistema por el torrente sanguíneo hasta donde está el foco tumoral. Entonces, brillante. Pues en este momento estamos centrados fundamentalmente en el desarrollo de nuevas nanopartículas para unirlas a fármacos, como por ejemplo paclitaxel, Taxol, para el tratamiento de cáncer de mama. Hace como unos 2 años conseguimos desarrollar en una colaboración con la Universidad de Málaga una nueva nanopartícula que es biocompatible, que se puede utilizar en vivo y que se caracteriza porque ha dado muy buenos resultados en cáncer de mama, todavía in vitro, tenemos que ver los ensayos que se pueden hacer un poco a posteriori, porque son capaces de actuar de una forma más eficaz o más específica contra esas células que se llaman las células madre tumorales. Por lo tanto, en este sentido tenemos esperanza de que esta nueva nanopartícula sea eficaz contra el tratamiento del cáncer. En el grupo de investigación pues desarrollamos desde métodos para estudiar la digestión, la digestibilidad de estos nanotransportadores con el fármaco cargado. También estudiamos pues cómo interacciona con modelos, por ejemplo con el intestino, cómo se comportan la estabilidad de estos sistemas en el torrente sanguíneo, cómo entran en las células, lo que conocemos como el uptake, y finalmente cómo lo libera. Para ello se ensayan, se diseñan en primer lugar y se sintetizan luego diferentes tipos de nanotransportadores. Y ahí pues necesitamos el conjunto de investigadores
que vengan de distintas áreas científicas. Entonces trabajamos juntos, físicos, químicos, bioquímicos, biólogos, médicos, hasta ingenieros. En nuestro caso concreto, en las nanomulsiones, lo que utilizamos desde que empezamos con esta línea de investigación son nanocápsulas que tienen en su interior aceite de oliva, porque cuando a ti te plantean el problema de diseñar un sistema transportador, evidentemente aparte de buscar bibliografía, de leer muchísimo, que es la primera etapa, digamos, del estudio, del desarrollo de tu investigación, pues tienes que ponerte en el contexto de decir qué es lo que esta gente me plantea, nuestros colaboradores desde el punto de vista biomédico, y cómo nosotros podemos intentar conseguir solucionarlo. Entonces, pues te dicen, tenemos un fármaco que no se solubiliza bien en agua, queremos reducir efectos secundarios, bueno, pues vamos a buscar un sistema que intentemos pues, reducir la dosis del fármaco, intentemos solubilizarlo adecuadamente en su interior, intentemos que pueda circular el mayor tiempo posible en el torrente circulatorio, porque el organismo tiene una serie de mecanismos de defensa inmunológicos que automáticamente detecta cualquier sustancia extraña, y los macrófagos, pues hay señales, absorción de proteínas plasmáticas, y los macrófagos reconocen al agente extraño y lo eliminan. Entonces, cuando un fármaco se introduce en el organismo, un vehículo se introduce en el organismo para transportar ese fármaco, tiene que ser invisible ante ese sistema inmunológico. Una de las cosas que la gente debe conocer es que muy poco de los cánceres, no más del 5 o 10%, son por causas heredables, es decir, por ser hijo de un padre y de una madre. El 90-95% de los cánceres que se diagnostican son por factores de riesgo no heredables, es decir, factores de riesgo ambientales, muchos de los cuales son modificables. Entonces, lo que tratamos de hacer tanto en docencia como en investigación, en mi grupo de investigación, es estudiar esos factores de riesgo ambientales, pero estudiar la manera de evitar esos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo más importantes dentro del estilo de vida es la dieta. La dieta como vehículo de carcinógeno y la dieta como factor de riesgo de obesidad, que es, después del tabaco, el segundo factor de riesgo más importante. Modificando factores de riesgo como son tabaco, como es alcohol, y como evitar la obesidad fundamentalmente a través de una dieta saludable y de hacer ejercicio físico, no ser sedentario, casi uno de cada 2 cánceres, no nos ponemos de acuerdo si el 40 o el 50% de los cánceres se podrían evitar, no se diagnosticarían. Nosotros hemos avanzado nuestra idea primero en describir bien qué es lo que le ocurre a los pacientes después de superar la enfermedad, ¿no? Hemos intentado hacer una especie de fotografía de un paciente después del cáncer, por ejemplo en cáncer de mama o en cáncer de colon. Ahora estamos trabajando con cáncer de cabeza y cuello. Es decir, primero queremos saber qué está ocurriendo después de la enfermedad, ¿no? ¿Qué posibles alteraciones físicas hacen que, por ejemplo, el cáncer sea la primera razón por la cual la gente pierde su trabajo? Es un dato escalofriante que se va a convertir en la enfermedad profesional más importante en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues una de las razones, entre otras muchas evidentemente, es que hay un deterioro físico y hay una serie de alteraciones que se sufren después de la enfermedad y que no son del todo visibles. Entonces la investigación tiene primero que poner de manifiesto cuáles son esas alteraciones para que la sociedad científica y la sociedad en general las conozca. Una vez que establecemos ese punto de partida, intentamos adaptar nuestro conocimiento a ese nuevo reto de salud, para que todo lo que ya conocemos en nuestro campo de la fisioterapia pueda de cierto modo ayudar y ser aplicado en un nuevo contexto, que son estas nuevas enfermedades, entre comillas, que supone la cronificación de la enfermedad. A ver, el Código Europeo contra el Cáncer, para que la gente sepa, es un decálogo de recomendaciones que hacen los expertos basados en conocimiento científico. No es algo nuevo. El Código Europeo contra el Cáncer tiene su primera publicación o puesta en escena en el 1985 y es fruto de que la Unión Europea reúne a una serie de expertos en cáncer y dice, por favor, sentaros y decirme qué dice la ciencia. Y la ciencia, lo que se va publicando, va diciendo que hay muchas cosas que podríamos hacer para prevenir la enfermedad. El objetivo fundamental del Código Europeo contra el Cáncer es disminuir incidencia, es decir, tratar de diagnosticar menos casos,
prevención primaria. Y en segundo lugar, disminuir mortalidad de cáncer. Es decir, tratando de diagnosticar en los estadios más tempranos de la enfermedad, que es cuando más posibilidades tenemos de controlar la enfermedad. Es verdad que tenemos secuenciado el genoma humano, que es el conjunto de los genes de la célula, pero no sabemos en realidad concretamente las instrucciones, que son ese ADN, ese material genético, para qué utilidad tiene, ¿no? Entonces, el gran desafío en esta época post-secuenciación genómica que tenemos, repito, la secuenciación genómica nos ayudó a ver, digamos, el libro de recetas que tiene nuestro organismo para crearse, pues aunque sabemos toda la información que contiene este libro, no sabemos para qué sirve. Entonces el gran desafío actual, y nuestro grupo intenta contribuir de esta forma, es ver pues, qué hace o qué mecanismos desconocidos aún utiliza la célula para llegar a esta patología que es el cáncer, que al fin y al cabo es una enfermedad genética, que quiere decir que se producen las células como consecuencia a una acumulación de mutaciones o de alteraciones que hacen que intenten pues, dividirse descontroladamente. En la Universidad de Granada hay grupos de investigación que hacen una investigación brillante y que muchas veces lo que nos falta es conexión, y por eso cada vez más en los últimos años se está viviendo genial, porque cada vez se hacen más eventos de encuentros entre científicos o colgar vídeos de los científicos en la página de la universidad y veas, pues mira, sé que te trabaja en el otro en lo otro. Luego, una vez que sales de ahí, lo que es en Granada, interacción completa entre diferentes instituciones. Tenemos también en Granada el Centro de Instrumentación, el CSIC, el López Neira, también trabajamos con ellos. En Genio está también la FPS, aparte de la universidad, trabajando con ellos. Eso a nivel simplemente local, ¿no? Bueno, como todos los grupos de investigación, tuvimos un problema importante tanto en recursos materiales como recursos humanos debido a la crisis, pero creo que la Universidad de Granada tiene un potencial importantísimo para la investigación en el cáncer, porque en el entorno en el que nosotros tenemos nuestro laboratorio, donde tenemos la parte docente, que es el entorno del Parque Tecnológico de la Salud, está permitiendo algo que no hay ni en España ni en Europa, hay pocos sitios, el crear un entorno de cercanía física entre lo que es la universidad, la Facultad de Medicina, el Centro de Investigación Biomédica en el que nosotros estamos ubicados. Está el hospital al lado, que esto ya lo teníamos aquí, pero allí está el hospital, un nuevo hospital. El tener a centros de investigación de otras entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el tener fundaciones como la Fundación Medina, el tener el Centro Genio, es decir, el tener empresas del ámbito de la biomedicina, todo ese entorno está haciendo que en la lucha contra el cáncer Granada y la Universidad de Granada tenga una especial importancia en los avances que se están produciendo en distintos grupos de investigación. Ese entorno favorece la interrelación entre los pacientes, los enfermos y los investigadores básicos. La investigación translacional que comentaba anteriormente fluye mucho mejor, y la relación con empresas del ámbito permiten que cualquier conocimiento que generemos en la universidad pueda llegar a, por ejemplo, un kit de diagnóstico. Nuestra investigación tiene el valor añadido de, primero, que se desarrolla en una institución pública, y cuando nosotros queremos desarrollar algo que tenga un valor social, esto es fundamental, que se haga dentro del ámbito de una institución pública, bueno, para luego patentes, desarrollo y, digamos, para que los beneficios de la investigación pues sean mucho más cercanos a la sociedad cuando se hace desde este ámbito. Y luego el otro valor añadido es que es un ámbito universitario y una universidad como Granada que es muy grande. Es muy grande y son muchos los grupos de investigación en distintas facultades que podemos colaborar, que podemos interaccionar, y entonces emergen pues, muchas posibilidades de trabajo.